¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida nuevamente a un espacio de Padres Formados, una entrevista que en esta ocasión voy a hacer a una psiquiatra y autora de varios libros que quiero que conozcas. El que tengo entre mis manos es Lo bueno de tener un mal día. Anabel González, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación. Este no es el único libro que tiene Anabel, que es el que yo he querido leerme, que me parecía no solamente que el título es muy sugerente, sino que es verdad que a veces no vemos el lado positivo de algunas cuestiones y bueno, vamos a hablar hoy de ello porque también podemos aprender de cómo gestionarnos emocionalmente en momentos no tan fáciles, ¿verdad? Os voy a contar quién es Anabel. Anabel, ella es psiquiatra, es psicoterapeuta y trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. También es presidenta de la Asociación MDR de España, que es un tema que me gustaría que nos explicaras porque probablemente fuera de la psicoterapia quizás es un tema que podemos desconocer, pero que sí es interesante que conozcamos. Y entre muchas cosas que haces, has escrito varios libros. Uno de ellos es Lo bueno de tener un mal día, que es el que yo me he leído, que te invito, te recomiendo a que leas cuando puedas. Otro es Las cicatrices no duelen. Esto es bonito también de hablar, de comentar. Y también tienes otro que es No soy yo. No sé si hay algún otro que puedas tener, pero bueno, el último es verdad que hay que decir por dónde se sale, que ese es tu último libro, ¿verdad? Bueno, pues Anabel, aquí estamos para hablar de heridas emocionales, de traumas, para hablar de cómo esos niños, niñas heridos en su infancia se convierten en padres y madres y tienen dificultades a la hora de relacionarse con esas criaturas tan vulnerables que despiertan muchas veces heridas incluso ocultas, ¿no? ¿Qué podemos hablar de todo esto? Bueno, que cuando nos toca criar a nuestros hijos, el cerebro va a buscar a donde tiene información. Y generalmente donde tenemos mucha información sobre qué se hace con un niño es en nuestra propia infancia. Entonces, si nuestra crianza pues, ha sido, vamos a decir, complicada, se nos mueven esas cosas. Entonces podemos repetirlas sin darnos cuenta, sobre todo si no las tenemos elaboradas, si no las tenemos bien procesadas, o podemos irnos al otro extremo y a veces crear otro tipo de problemas, porque queremos hacerlo tan diferente con nuestros niños que nos vamos a una posición como muy radical, ¿no? Yo no les voy a reñir nunca. Y claro, si no les riño nunca, pues a lo mejor no corrijo conductas, que también acaba siendo un problema, ¿verdad? Entonces, bueno, que mirar un poquito cómo ha sido nuestra historia es interesante para entender cómo funcionamos, ¿no? Decíamos antes, hablando antes de empezar, que a veces no sabemos la teoría bárbaro, ¿no? Y el niño tiene pues una rabieta o tiene un funcionamiento y eso nos saca de quicio, nos anula la capacidad de pensar y actuamos desde ahí, desde lo que tenemos guardado a nivel emocional. Entonces yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa y entenderlo. Sí. Sí, yo suelo contar que yo la primera crisis que tuve fue con mi hijo de 3 años, que jamás pensé que una rabieta podía sacar algo tan horrible de dentro de mí, ¿no? Pero es verdad que podía tener o los recursos o la motivación, la necesidad de buscar poner todo eso un poco en orden, ¿no? Y en equilibrio, ¿no? Y entiendo que muchas madres y padres que al final me dedico a la prevención viven cosas muy parecidas, ¿no? Entonces es verdad que hay gente que va a decir, bueno, esta es mi realidad, la quiero enfrentar, quiero aprender, quiero sanar, y hay otros que van a decir, no, es que este niño tiene, con su comportamiento se ha ganado, ¿no? Se ha merecido esta reacción que yo he tenido, como tú dices, ¿no? Me paso al otro extremo y directamente soy permisiva por no enfrentar, ¿no? Me autoconvenzco de que como a mí me trataron de esta manera, yo no lo voy a hacer, pero claro, tampoco estoy interviniendo, ¿no? Con lo cual es verdad que ¿qué podemos sacar de un mal día, ¿no? Aquí nos cuentas varios personajes, está muy bien explicado porque te vas a reconocer en todos o con alguno en especial, pero hay como diferentes maneras de enfocar o de enfrentar un mal día, ¿no? ¿Qué aprendizaje Sí. podemos sacar?
El mal día que se cuenta ahí es un mal día en el trabajo y con alguna cosa cotidiana de casa, pero podría ser el día de que el niño me miente o el día en el que el niño está mal, que a veces el problema no es tanto que tenga una conducta, sino el malestar, ¿no? O sea, un niño que está agobiado, nosotros podemos acompañar ese agobio que tiene o podemos nosotros también dispararnos un poco con el agobio que tiene. A nadie le gusta ver a un niño sufrir o pasarlo mal y saber estar ahí acompañando tiene su miga, ¿no? Entonces, la manera en la que yo gestiono eso va a hacer que yo me regule más y que pueda seguir pensando qué es lo mejor a hacer en este momento y también que yo le pueda regular al niño. Fíjate, el apego se va desarrollando en esos encuentros que vamos teniendo con el niño. Nosotros traemos el nuestro estilo de apego puesto, pero el punto central es los momentos de malestar, los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, cómo los acompañamos, ¿no? Esos son puntos de aprendizaje muy importantes. Algo que dice el libro es que los malos días no es que le tengamos que ver el lado bueno, porque si son malos, pero sí que son los momentos en los que nosotros ensayamos nuestra manera de regular las emociones. Y con los niños todavía más, porque nosotros le estamos dando un modelo de cómo regular las suyas, ¿no? Esas cosas que nosotros hacemos y decimos se van a ir filtrando en su cerebro y cuando sean mayores, pues también van a echar mano de esas experiencias para saber qué se hace cuando uno está agobiado. Bueno, pues en casa me abrazaban cuando yo estaba agobiada, pues a lo mejor yo soy más comprensivo conmigo mismo cuando soy adulto y me agobie, ¿no? Que si en vez de abrazarme pues me gritan, pues a lo mejor me grito yo, igual no en alto, pero por dentro sí que a veces nos reñimos, nos enfadamos con nosotros mismos cuando algo nos sale mal, cuando hacemos algo que no nos parece adecuado. Entonces son momentos de aprendizaje. Los malos momentos son momentos que tienen como más mérito, ¿vale? Porque estar bien en los buenos, pues es más fácil. Que hay gente que tiene dificultades también, pero en Sí, que momentos permite. potentes ahí ya tiene ciencia la cosa, ¿no? Claro, que no crees que merezcas descansar o disfrutar de un momento o parar, ¿no? Simplemente a ver pasar la vida, ¿no? Sino que siempre tienes que estar haciendo cosas, ¿no? Anabel, hay un concepto muy interesante en tu libro y además hay una película que habla de ello, que es Alegría, Tristeza, que consiste en la alexitimia. Y es un concepto tan raro que dices, alexitimia, ¿qué significa eso, no? Y sin embargo, convivimos con muchas personas alexitímicas a nuestro alrededor, ¿no? Hablarnos de este concepto que me parece brutal. Pues alexithymia es como estar todo el tiempo en preescolar de las emociones, ¿no? Las emociones o no las aprendemos porque hay familias en las que no ni se habla de ello. Y cuando digo no se habla de ello, no quiero decir que contemos teorías sobre las emociones, sino, vale, cómo te sientes, este tipo de conversaciones en las que hablamos cada uno de cómo estamos, ¿no? Y a veces pues se van anulando nuestras capacidades de entender cómo nos sentimos y también de entender cómo se sienten los demás. A veces también hay influencias sociales, por ejemplo, se dice que los hombres son más alisinquímicos que las mujeres, porque tradicionalmente, esto está ahora en pleno proceso de cambio, pero tradicionalmente al hombre se le dice, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser valientes, ¿no? Y entonces, si tenían algún amago, ¿no? de expresar pues tristeza normal, esto se coartaba. Entonces, muchas veces a los hombres les cuesta más trabajo esta parte de gestión emocional, por ejemplo, cuando son padres. ¿Mm? Hay personas que no es por este tipo de cuestiones, sino por a veces experiencias complicadas, que las emociones se te van haciendo muy, muy imposibles de gestionar y acabas bloqueándolas y procurando vivir sin estar en contacto con ellas, que es muy mala cosa, pero a veces parece como si no fuera, no hubiera otro remedio. Sí, tú le llamas nudos emocionales también, ¿no? Es como que tienes ahí unos nudos y no hay forma de deshacerlos y de poner un poquito en orden tu vida emocional, ¿no? Como bien dices, si yo he aprendido que expresar una emoción en un momento dado me ha puesto en riesgo, a lo mejor ahora que tengo una pareja no le voy a expresar lo que siento porque a lo mejor eso puede ser motivo de que me abandone o de que me vea como alguien débil, ¿no? Y Sí. a veces son aprendizajes que yo ni siquiera es que lo esté pensando, ¿no? Simplemente, como llevo toda la vida funcionando así, pues sigo funcionando así. Y en los nudos a veces la cosa se complica más porque yo intento hacer cosas con lo que estoy sintiendo,
pero eso que hago con lo que estoy sintiendo la va liando más y se va formando una maraña que luego deshacerla requiere pararse mucho ahí con el nudo a deshacerlo y a entender, ¿no? Por ejemplo, a veces, yo que sé, estamos tristes, pero yo no me puedo permitir estar triste por X motivos, entonces me enfado. Y como me enfado por estar triste, se va formando un bucle en el que cuanto más me enfado, más triste me pongo, cuanto más triste me pongo, más me enfado. Y en esos bucles a veces nos pasamos la vida, ¿no? O nos pasamos temporadas muy largas con un nivel de sufrimiento mayor aún que lo que la vida nos trae, que a veces ya se pone bastante dura, ¿no? Sí, yo cuando te leía me acordaba de una vez que tenía una cadenita de plata que se me había hecho un nudo y decidí invertir una hora de mi tiempo en deshacer ese nudo porque esa cadenita era muy importante para mí y hasta tuve que pedir ayuda, ¿no? Entonces, cuando te leía, yo decía, va a ser la última vez que yo desatiendo esa cadenita porque si se me ha hecho un nudo es porque no la he cuidado lo suficientemente bien, ¿no? Y me ha costado más tiempo en ponerla en condiciones que entonces hay veces que tenemos como que cuidar las emociones, ¿no? Hablar de ellas, pensar por qué me siento así, qué me ha pasado, por qué he reaccionado, ¿no? Todo un cuerpo se prepara para reaccionar ante una posible amenaza que puede ser real o imaginaria. Claro, si esto puntualmente lo experimentas, pues puedes decir, qué bueno que tengo un organismo preparado para la acción, ¿no? Pero continuamente estar experimentando miedo, estrés, ver fantasmas donde no hay. Y eso hace que vivamos en el miedo, que ya es otra cosa. El miedo no está pensado así. En el último libro, en el de Por dónde se sale, va centralmente alrededor del miedo y de algo que los padres podemos hacer para ayudarles a nuestros niños con el miedo, ¿no? Es ayudarles a que desarrollen seguridad, porque Ujú. cuando tú puedes sentirte seguro, aunque pases miedo, el miedo no te desborda tanto y se te pasa antes, e incluso mientras estás teniendo miedo, en algún sitio tienes como la sensación de que hay salida, ¿no? Si no tienes esa seguridad, el miedo es mucho más fácil que se te quede a vivir dentro, ¿no? Y curiosamente, el miedo, hay un acompañamiento directo, pues si un niño está asustado, pues lo podemos abrazar en ese momento. Para eso es muy importante que nosotros estemos regulando nuestro propio miedo, porque si nosotros decimos las palabras que dice en el libro tal que hay que decir, pero nosotros emocionalmente estamos desbordados y nosotros sentimos cosas, claro, no somos robots, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un poquito de trabajo nosotros también para estar regulados y transmitir, ¿no? ese miedo. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, que es ayudarles a los niños a aprender a pensar, ¿no? O sea, parece que lo de sentir es simplemente mientras estoy sintiendo la emoción, ¿no? Pero si yo soy capaz de entender esto que ha pasado que me ha dado miedo, comprender cómo he reaccionado, cómo han reaccionado los demás, yo cojo muchísimas claves de esa situación, no justo en el momento que estoy asustadísimo, ahí no pienso ni nada, ¿no? Pero luego puedo entender, ¿no? Se han metido conmigo en el cole, bueno, pues vamos a pensar juntos con esto, ¿no? Eh, Aparte de hacer algo para proteger a ese niño, por supuesto que tenemos que hacerlo, el niño también necesita entender. Ujú. Y cuando vamos entendiendo y tenemos ese tipo de conversaciones en las que hablamos de lo que ha pasado, de cómo nos hemos sentido, el cerebro se va ampliando. Entonces, cada situación nueva, estresante que yo voy a tener, la voy a percibir mejor, me voy a sentir con más recursos, porque voy a sentir que puedo entender las cosas, incluso las que no me gustan o las que son difíciles, ¿eh? Y voy a ver qué me ha servido, qué ha sido contraproducente, voy a coger cada vez más habilidad para manejar las relaciones, que son lo más difícil de la vida. Claro. Ayudar a pensar y a protegerte o a estar en seguridad, ¿no? Es como cuando les decimos no abras la puerta a nadie, no porque te pueda pasar algo malo, sino porque tienes que aprender a cuidarte y qué decisiones son las que te protegen, ¿no? O no hables con extraños. Bueno, pues a lo mejor puedo hablar con un extraño que se me acerca, pero si me dice que vaya con él en un parque, imagínate, tendré que informar a mis padres que esa persona me ha dicho que vaya con él, ¿no? O con ella, ¿no? Entonces, claro, lo que dices es muy interesante, es enseñar a ser prudentes, ¿no? Tener conductas de seguridad, no a tener miedo, ¿no? Claro. Sí. A ver, y el miedo tiene su función, nos ayuda a protegernos,
pero como decías tú antes, tampoco es un buen sitio para vivir y tampoco es bueno que se nos quede en el cuerpo. Y en ocasiones hay formas, ¿no?, de influir en la conducta de los niños que se hacen a través del miedo. A través del miedo y a veces también a través de la vergüenza, ¿no? Esto debería dar vergüenza, estas cosas. Eh, y potenciar esas emociones en el niño pueden conseguir un resultado a nivel de conducta, pero al final hacen que tengan una dosis de miedo o una dosis de vergüenza mayor de la que ya les toque, y ya para un niño eso de vivir ya da un poquito de miedo, ¿no? Y hacer muchas cosas que a nosotros nos parecen normales, como para ellos son nuevas o son más complicadas, pues también les pueden dar más miedo del que a lo mejor nos pueden dar a nosotros ahora. Pues yo creo que es interesante, ¿no?, encontrar maneras de ser firmes con los niños que también lo necesitan, ¿no?, y de encauzar las conductas, porque si no, ellos no saben cómo toca hacer las cosas, pero conseguir que no sea a través del miedo, ¿no?, que no sea a través de la amenaza. Mm, sí, estoy de acuerdo, sí. De hecho, tenemos una campaña precisamente que se llama Educar sin miedo, que la propuesta es educar sin generar miedo, ¿no? Porque realmente es un motor. Tú cuando utilizas el miedo, sometes al niño a tu voluntad, pero si tú lo logras como madre, como padre, es que lo puede lograr cualquier persona, ¿no? Sí, yo entiendo lo que quieres decir, Anabel, y me agradezco que lo hayas puntualizado. Hay algo que me preocupa enormemente, que es todo lo que es el abuso sexual a la infancia, que a veces es un tema que no es nada agradable de hablar o pensamos que es lejano, que no sucede a mi alrededor, pero luego las estadísticas dicen otra cosa, que sucede cerca de la familia y además a un número muy alto de niños, ¿no? Deja secuelas tremendas en la mente de un niño, ¿no? Y tardan mucho en poder hablar de ello, ¿no? Para empezar, porque no son conscientes ni que sean violentados, porque esta persona supuestamente me quiere y me protege y yo no soy consciente que me está haciendo daño, ¿no? Esto, ¿cómo lo vive ese niño cuando se convierte en adulto, ¿no? ¿Qué secuelas deja el abuso sexual en la infancia? Deja más secuelas que otro tipo de traumas porque es más confuso, ¿no? Sí. Y los pacientes a veces te lo dicen, ¿no? Prefiero una bofetada, que ya sé lo que es, está clarísimo lo que es, ¿no? Pero el abuso a veces viene rebozado de cariño, ¿no? O con mensajes muy contradictorios, a veces mensajes amenazantes del que abusa, de no se lo digas a nadie, o a veces mensajes en los que te dicen, no, pero esto lo estás queriendo tú, o te está gustando, ¿no? El nivel de confusión que se introduce en la mente del niño es muy grande, porque además está expuesto a algo para lo que todavía no está preparado, ¿no? El desarrollo sexual es más tardío, aunque los niños tienen conductas sexuales a cierto nivel, pero el desarrollo completo de la sexualidad y la comprensión de la sexualidad es más tardío y ya es bastante complicado para los adultos. Pues es como si a un bebé le das un filete. No es que el filete esté mal, pero es que no está en la edad para poder Ujú, asimilar eso. sí. Entonces, muchas veces están expuestos a cosas que no están entendiendo lo que significan, que a algún nivel entienden que no, algo no está bien, pero que a la vez se le mandan mensajes contradictorios. Entonces, esa confusión yo creo que es uno de los grandes problemas. Y otro que, bueno, pues en una bofetada puedes tener miedo, puedes tener rabia, te puede poner triste, pero en el abuso se mueven dos emociones que son más espesas y más complicadas, que son la vergüenza y el asco. Y a veces esas sensaciones se vuelven insoportables. Entonces, cuando tú tienes sensaciones dentro contra las que te peleas durante toda tu vida para no sentir, eso va creciendo y se va atascando y entonces va a irradiar a muchísimas cosas, a todo lo que nos pueda dar asco, a todo lo que nos pueda dar vergüenza, a todo lo que suponga una relación de intimidad o de cercanía. Y a veces no hace falta ni siquiera que sea una relación de pareja o una relación sexual, ¿no? Sino hay personas que sufren un abuso y no soportan que les toquen, una persona sin ninguna intención, ¿no? O ya no se sienten cómodos delante de la gente porque están como muy avergonzados de sí mismos, porque típicamente el niño tiene una visión egocéntrica, ¿no? Ellos se sienten el centro del universo, deberían serlo para bien, pero a veces no es para bien. Entonces, todo lo que pase, en principio van a pensar que lo generan ellos y que lo provocan ellos. Pero suele haber mucha culpa, mucha vergüenza, mucho asco, y todo eso hace que les cueste más contarlo, ¿no?
Al no contarlo, claro, cuando contamos las cosas un poquito se liberan, ¿no? Y salen para afuera. Y además, como tú decías, es un tema tan frecuente que si lo contáramos a unas cuantas personas, a alguno, sabríamos que le ha pasado. Y cuando te encuentras con otro a quien también le ha pasado, la vergüenza ya cambia, ¿no? Ya no es algo tan, ¿no? tan tuyo, tan específicamente relacionado contigo, sino que es algo desgraciadamente más general, pero eso te hace sentirte diferente. Pero las propias características de lo que se mueve en el abuso suelen hacer que no se cuente, que no se diga y que no se elabore. Claro. Porque la persona que me tenía que proteger y cuidar me ha hecho un daño del que ahora siendo adulta me he hecho consciente, pero en su momento fui lastimada porque me tenía que proteger, con lo cual el resto de las personas pueden hacer lo mismo. Me tengo que proteger de todas, ¿no? No vaya a ser, entonces, claro, hago una coraza, una piel gruesa para que nadie se me acerque. Es que es... También en la crianza, ¿no? Porque hay personas que han sufrido un abuso que simplemente cambiándole el paño al niño se ponen mal. Es como que no lo pueden hacer con naturalidad o que tienen todo el rato el temor, ¿no? Entonces se pierde un contacto de intimidad sano, normal, natural, porque eso ya no puede volver a ser natural. O tienen una hiperprotección de ese niño, asustados de que le pueda pasar lo mismo. Pero claro, entramos en unos niveles de sobreprotección y de excesiva alerta que tampoco hace que podamos estar relajados con determinadas situaciones. Y a veces cuando el niño llega a la edad en la que a nosotros nos pasó algo, ahí se nos dispara a veces a la gente incluso le vienen más los recuerdos o tiene como estos temas más presentes. Así que nos puede producir una interferencia grande en cuando le pasa a los niños. Y hay otra cosa que parece más paradójica y más incomprensible, pero que en ocasiones sucede, que es que nos deja ciegos. Es decir, si nosotros este tipo de experiencias las tenemos totalmente bloqueadas, que algunas personas a veces incluso durante muchísimos años no piensan en ellas y es como si no existieran, si el niño puede estar pasando por una situación así y está teniendo señales de que puede haber pasado algo así, nuestro bloqueo es tan grande que podemos no verlo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, podemos querer proteger por un lado desproporcionadamente, pero también a veces nos hacemos más incapaces de protegerlos de lo mismo que nos ha pasado. Entonces, son experiencias que conviene que les dé el aire, hablarlas con amigos, con las personas cercanas. ¿Por qué no? Porque no es, si lo pensamos hacia afuera y pensamos en cualquier niño al que le pasa una cosa de estas, está claro que nunca es culpa del niño, ¿no? Independientemente de cómo el niño reaccione. Y si podemos hablar con alguien, vamos a adquirir esa perspectiva de normalidad. Mientras lo estemos viviendo como lo vivimos de pequeños, nos va a destruir. Pero si empezamos a hablarlo, vamos a decir, bueno, ¿qué culpa iba a tener yo si yo era niño pequeño? Bueno, Claro. evidentemente la culpa nunca es del niño, ¿no? Entonces podemos coger otra perspectiva, lo normalizamos, lo hablamos, ¿no? Y si pues estamos criando a los niños con una pareja, es importante que esa pareja conozca esa historia, que a veces ni se lo contamos a nuestra pareja, ¿no? Y que si hay algunos puntos en los que a nosotros todavía se nos mueve con el niño, pues que el otro pueda compensar y pueda ayudar en esos momentos. Sí, yo recuerdo una historia que me contó una mamá que, claro, que su pareja había sufrido un abuso de pequeñito y no podía duchar al niño. No lo podía duchar porque se removía por dentro y era un sufrimiento. Yo entiendo que la mente tiene esa capacidad, ¿no? De meter las emociones dolorosas creadas en recuerdos, en experiencias, ¿no? Las mete en un cajón y por eso también nos disociamos, ¿no? Y esto ha pasado, me convenzco de que no ha Pasa es que sucedido. está ahí siempre, claro, no, es un como sí. Claro, No tenemos borrador mental ni tenemos la capacidad de aislar las experiencias al 100%. Entonces siempre se van a mover y el problema es que cuanto más abajo estén, cuanto más, cuando las hayamos metido en un sótano más profundo, esos movimientos o esas influencias van a estar menos en nuestra conciencia. Podemos estar reaccionando emocionalmente ante algo y ni siquiera saber por qué. claro.
claro. Tú en el libro hablas de que para exponer una experiencia personal también hay que elegir la persona. Porque igual eliges una muy buena amiga, pero no tiene esa capacidad de escuchar porque conecta con tu emoción y el acompañamiento es desastroso, ¿no? También puedes ir a una profesional y no acertar con esa profesional. Hay que conectar también con las personas, ¿no? Yo escucho testimonios de víctimas y coinciden todas en lo mismo. No hablé con mis padres porque no les quería hacer sufrir. No se lo conté porque bastante tenían ellos. Y claro que tu historia les va a doler a tus padres, pero no contarla te va a hacer sufrir a ti. Sí, pero a veces una cosa es que bien sean tus padres y otra cosa es que sean los interlocutores adecuados, ¿no? Sí, Porque sí. los padres, o sea, cualquiera que tenga niños sabe que cuando tienes un niño no te imbuyen recursos absolutos, ¿no? Vamos con nuestro equipaje y los cuidamos como podemos. Entonces hay padres que ellos mismos están muy tocados o Mm, que tienen historias también muy complicadas o que tienen problemas de salud mental o que tienen dificultades grandes para entender. Y también ocurre un poco a veces lo contrario, que las personas, eh, ya no hablo de los niños, ¿no? Sino que somos adultos y intentamos contarle a nuestros padres cosas que nunca han sido capaces de entendernos y volvemos una y otra vez y nos frustramos una y otra vez, ¿no? Pero ¿cómo no me va a entender si es mi padre o mi madre? Pero es tu padre, pero es fulanito Pérez, y es tu madre, pero es merenganita, y son personas y tienen las capacidades que tienen, y hay gente que es como ciega emocional a determinadas cosas, no tienen esa capacidad, ¿no? Y a lo mejor tampoco han hecho un trabajo de exploración, de cambio interno, y siguen igual que cuando te criaron pequeño, ¿no? Entonces, la persona adecuada no son necesariamente los padres. Puede que sí, pero no necesariamente. Y a veces, hombre, con nuestra pareja sería bueno que pudiéramos tener la confianza, pero si creemos que puede no ser la persona adecuada, escojamos si necesitamos hablar por nosotros, ¿no? ¿Quién me puede escuchar mejor? ¿Quién lo puede entender mejor? Y además, cuando contamos cosas, a veces pensamos que lo voy a contar todo y voy a quedar liberado. No, no funciona así, ¿no? Porque además a veces vas como a soltar todo y al otro le abruma, ¿eh? Entonces, nosotros podemos ir contando parte, contamos un trocito, vemos cómo nos sentimos, que seguramente al principio no nos sentimos cómodos, pero bueno, lo vamos decidiendo a poquitos, vemos cómo reacciona el otro, qué nivel de sensibilidad puede tener, qué nivel de capacidad de escucha, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿seguimos contándole a esta persona o se lo vamos a contar a este otro? Pero esa exploración yo creo que es interesante hacerla y animarnos a abrirnos hacia afuera, porque a lo mejor si cuando éramos pequeños no sentimos que a nuestros padres se lo pudiésemos contar por muchos motivos, algunos bastante razonables a veces, ¿no? Eh, Fíjate, por ejemplo, esto que decía antes, ¿no? Se ha visto que si sufrimos un abuso, a veces no nos damos cuenta de si los niños están sufriendo un abuso. Y si ese niño intenta venirnoslo a contar y nosotros tenemos un bloqueo en la cabeza enorme, a lo mejor le cambiamos el tema sin darnos cuenta. O sea, pasan cosas así muy complicadas. Y esto los niños lo intuyen. Los niños pueden intuir si le pueden ir a contar las cosas a los padres o no. Por eso la mejor escuela emocional es cuidarnos nosotros emocionalmente bien y resolver nuestras cosas. Porque si Ujú. no, aunque digamos de palabra al niño, pues contarme lo que sea, si el niño cuando nos cuenta que está agobiado ve que nosotros, "Uf, madre mía, déjame quitarle al niño el malestar como sea y no lo podemos acompañar ahí con un poquito de paciencia, el niño va a tender a no contarnos, porque el niño no nos quiere preocupar poco. ¿Eh? Claro. Pero bueno, Sí, hay veces que te lo muestran en un dibujo o que te narran una situación inocentemente y como que te lo ponen en bandeja, ¿no? En la escuela se pueden detectar cositas, ¿no? Pero cuando tú detectas cositas y a lo mejor hablas con la familia o le quitan importancia o es que este niño tiene mucha imaginación, que no lo quiero ver, no lo puedo ver, todo igual es como que se dilata en el tiempo, ¿no? sí, sí, pero bueno, cuando hacemos eso, también hay razones detrás, ¿no? A veces, pues que nosotros no tenemos por qué a lo mejor haber vivido un abuso, pero sí a lo mejor hemos vivido situaciones emocionalmente difíciles, hemos intentado aplanar esas emociones, hemos intentado no matarlas
Y cuando el niño está mal, le decimos, bueno, no pasa nada, Mm, intentar que pase rápido ese malestar. Pero el bueno no pasa nada, a veces deja cosas dentro y deja temas sin resolver. claro, claro. Anabel, eres, como decía antes, ¿no? Eres presidenta de la asociación MDR de España. Y sí que me gustaría que nos explicaras en qué consiste esto, porque también eres entrenadora acreditada, formas a otras personas, no sé si es una técnica, un método, un tratamiento. Cuéntanos un poco, por favor. Es un tipo de terapia. Esto lo explico más en el libro de las cicatrices si a alguien le da curiosidad. Pero bueno, hay una serie de terapias que trabajan con traumas. MDR es una de ellas y es bueno, pues una de las que tiene más investigación detrás y está bueno, es recomendada para el tratamiento del estrés postraumático y de problemas relacionados con traumas. La diferencia con otro tipo de terapias que se habían desarrollado antes es que trabaja con un mecanismo un poco particular, que es con el movimiento ocular y con otras formas de estimular el cerebro de un lado y de otro. Entonces, la persona va a localizar, que esto es lo complicado, cuáles son las experiencias, ¿no? Si viéramos, por ejemplo, un abuso sexual, pues sería pensar en un momento relacionado con esto, se va a desbloquear el cerebro con el movimiento de los ojos que le va a guiar el terapeuta y la persona va a ir notando cómo ese nudo, digamos, se va deshaciendo sin que tenga que hacer nada. En otras terapias uno tiene que pensar, hablar, darle vueltas, enfrentarse a la situación. Aquí es necesario conectar y el trabajo fundamental es desbloquear, desbloquear. Entonces, en una sesión de MDR uno coge un recuerdo, el paciente ya ha visto que es importante que estamos de acuerdo en trabajar, vamos a ver pues, una imagen, una creencia, las emociones que se mueven ahí, la sensación del cuerpo, vamos a hacer los movimientos oculares durante bastante rato hasta que el cerebro va conectando eso con otras cosas y van a empezar a venir cosas ya más del día a día o más positivas o de otro tipo y al cabo de, a veces una sesión, con un tema de abuso, pues pueden ser a lo mejor varias sesiones, el recuerdo va perdiendo fuerza, pues llega un momento que lo podemos ver sin que nos afecte a nivel emocional, sin que se nos mueva nada en el cuerpo. El recuerdo se queda neutro a ese nivel. Entonces se van localizando los recuerdos principales que no tienen que ser necesariamente de este tipo. A veces pues son pues, las experiencias con mis padres, pues que pues, mi madre se ponía muy nerviosa cuando yo tenía un problema. Pues eso también es un recuerdo que me influye, porque ahora cuando yo tengo problemas, mi cerebro tiene esa imagen ahí, aunque yo no la esté pensando explícitamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar ese recuerdo y entonces yo a lo mejor pues ya me gestiono mejor determinadas cosas. Es este tipo de trabajo. Lo que tiene de particular es que yo no analizo con esfuerzo una experiencia, sino que lo que hacemos es desbloquear el cerebro con esa experiencia. Y es como más digerible, ¿no? Sí, Te facilita el poder hablar de ello, ¿no? Duele menos, pesa menos, quema menos, y entonces se hace más fácil sí. Puedes hablar de hablar ello. de ello, pero te deja de doler, ¿no? Y a veces cuando es un recuerdo muy puntual, muy concreto, a veces en una sesión algo que te ha dolido toda la vida te deja de doler del todo. Y cuando te deja de doler así es que está ya desmenuzado, ya está integrado y puede ser una mala experiencia que tú recuerdas que fue una mala experiencia, pero que ya no te genera nada. Cuando deja de hacer eso, entonces todas las cosas que a mí me estaban removiendo esto ya me lo dejan de remover. ¿No? Pues volviendo al tema de los niños, yo me altero cuando mi hijo se enfada, lo gestiona fatal, porque en mi casa se enfadaban mucho conmigo. Pues yo trabajo 2 o 3 momentos de cuando se enfadaban conmigo, le quito totalmente el peso emocional a eso, lo veo como ya parte de mi historia, pero no me afecta ni lo más mínimo. Trabajo también con los momentos de enfado de mi hijo directamente, como un recuerdo, le quito peso a eso también, entonces yo puedo estar más zen. Pero si yo no le quito fuerza a todo eso, por mucho que yo entienda la teoría, en ese Ya, momento va a ser la emoción la que reaccione. sí. Anabel, esta semana en la cuenta de Instagram yo escribía sobre las niñas buenas y los niños fuertes. Estas
típicos, ¿no? Etiquetas en la mujer y en el hombre, ¿no? Y como hay muchas mujeres que por haber sido criadas como niñas buenas se han convertido en mujeres tristes, infelices, porque no puedes estar continuamente manteniendo pues esa expectativa de los demás, ¿no? O hombres fuertes que son débiles, porque cuando tú no tienes emociones es algo tan humano. Y luego me encuentro también personas que dicen, bueno, yo es que como soy muy sensible, el ser muy sensible me hace llorar más, ¿no? ¿Qué impacto tiene estas etiquetas en la infancia, en personas adultas que entiendo que van a tu consulta para darse cuenta de que, bueno, es que no tengo que ser buena para ser más amada por mis padres, ¿no? Sí, son etiquetas a veces de género y a veces otras más particulares, ¿no? Pero lo interesante es que el niño pueda desarrollarse como es. No es malo ser buenos, ¿no? Tampoco es que nos vayan a educar para que seamos unos cabrones, ¿no? Ni tampoco es malo ser fuertes, pero no a toda costa y no en todo momento. Porque hay momentos en los que toca ser débiles y nos lo tenemos que permitir, y hay momentos que hay que ser un poquito malos porque si no, mal nos va a ir la vida, ¿no? Entonces, si esto es muy rígido y es algo que no te permite pues ser normal y fluir y funcionar, pues al final sí acaba imponiéndonos algo que no nos surge de forma natural, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque la educación también es encauzar al niño. No es simplemente sé cómo seas, pisa el pie al vecino, que yo me voy a poner muy contento porque te estás expresando como eres. No es esto, ¿no? Pero sí que es importante que los estereotipos no manden. Y a veces son estos estereotipos genéricos y a veces es la idea que yo tengo de cómo quiero que sea mi hijo. Y Claro. fíjate que a veces son ideas, yo quiero que mi hijo sea feliz con mayúsculas, ¿no? Que yo a lo mejor en mi infancia le he pasado mal y yo quiero que mi hijo sea feliz. Claro, cuando el niño está agobiado, ¿qué hago? Lo empujo hacia la felicidad, ¿no? Le hago saltar, venga, ya está, ala, no llores, ¿no? Las etiquetas generales, el que nosotros tengamos un esquema en la cabeza de cómo queremos que sea ese niño, cuando esto está por encima del niño, pues siempre acaba siendo un problema. El niño tiene que poder evolucionar hacia donde vaya surgiendo que evolucionar y nosotros pues ayudándole pues, a que sea una buena persona, claro, y a que pueda afrontar la vida, pero sin que eso esté por encima, ¿no? de lo que puede necesitar en cada momento. Claro. Es que desde que son bebés, ¿no? Se pregunta, ¿es bueno? ¿No? Para referirte a si te deja dormir por las noches, ¿no? Y si no te deja dormir, entonces ya deja de ser bueno, ¿no? O es qué bicho es, ¿no? O qué bruja, qué carácter tiene, ¿no? Y un hecho puntual, una conducta, una acción, una reacción, todo es parte del desarrollo de ese niño, ¿no? Nada lo convierte en esa imagen que tú te haces de él, ¿no? Es como muy peligroso. Yo creo que puedes decir qué carácter tiene y decirlo con cariñito o decirlo crispado. Y yo creo que igual no es la frase, ¿no? O puedes decirle, ay, qué bicho eres y eso no va a generar problemas. Yo creo que el tema es cuando, a ver, un niño que no te deja dormir hace que tu cerebro esté en muchas peores condiciones que un niño con el que puedes dormir toda la noche, ¿no? De hecho, miras a los padres cuyos niños duermen con una envidia enorme, ¿no? Porque es muy complicado pensar cuando estás agotado un día y otro, ¿no? O un niño que tiene conductas complicadas, claro, ya tienes que tener tú el rollo zen muy metido en el cerebro para poderlo llevar bien. Yo creo que también es comprensible que dependiendo del temperamento del niño, pues pueda hacernos la crianza más costosa o no, ¿no? Sí. La cuestión es que incluso en esos momentos, ¿no? podamos seguir viendo al niño y conseguir no perder de vista, ¿no? Y no empezar a juzgarlo o estar ya tan crispados o tan, ¿no? Porque a veces hay conductas del niño que nos pueden generar rechazo. Yo creo que eso también es importante que nos lo podamos decir explícitamente y ahí sí que empezamos a tener un problema y ahí sí que es importante que miremos qué nos pasa, ¿no? Y con qué se nos conecta. A mí me Sí, puede parecer estupendo que mi niño tenga carácter. Buena falta le va a hacer
cuando sea mayor, ¿no? Pero si eso me hace sentir que es mala persona o que no me quiere, ¿verdad? Porque a veces es que el niño está teniendo una reacción, ¿sí? Y yo lo que estoy sintiendo es que yo no le importo o que no me quiere y eso tiene heridas detrás, seguro, que es muy importante que yo pueda mirar, ¿no? O ese momento en el que el niño te dice, mamá eres mala o no te quiero, que no significa eso, pero hay gente que eso le duele. Sí. Y si eso te duele, te tambalea. Mm. Y el niño además descubre un botón en el que tocar, que lo cual es peligrosísimo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las etiquetas son importantes y hay determinadas frases que decimos que no nos damos cuenta muy bien a veces de lo importantes que son, pero muchas veces es esa reacción más emocional que tiene que ver con, a veces no con el niño, sino con otras relaciones anteriores o con otras cosas que nosotros llevamos dentro, eh, que puede darle una tonalidad a esas palabras que quizás influye todavía más. Claro, sí, hablamos de que es importante expresar, entonces, claro, cuando te expresas con etiquetas, es cuando al final tú te estás desahogando, pero a costa de pues, poder distorsionar el autoconcepto y autoestima de ese niño, ¿no? Entonces, quizás lo ideal es poder hablar de ti, ¿no? Estoy llevando muy mal el no poder dormir por las noches, ¿no? O me está costando mucho las primeras semanas de crianza, o yo no pensaba que esto era tan difícil, o que se me iba a hacer tan cuesta arriba. Entonces, cuando hablas de ti, es como que ya dejas de etiquetar, ¿no? Tú hablas en el libro de lo importante que es también descansar, el sueño. Sí, sí, porque durmiendo mal es complicado. Y a lo mejor si estamos muy agotados, decir, bueno, pues me saldría a decirle esto al niño, pero creo que me voy a callar y voy a esperar a estar un poquito mejor, ¿no? Porque hay veces que las cosas en caliente las vamos a decir mal. Y si decimos las cosas, pues cuestionando al niño como persona, ¿no? Diciéndole eres malo, ¿no? Eh, ahí sí que le estamos dando un significado que el Señor va a poder interiorizar, ¿no? Yo soy una mala persona o no soy bueno. No, no, no es interesante hacer crecer ese tipo de creencias en los niños. Y las pesadillas también tienen una función. Por la noche es como que el cerebro también resetea, ¿no? El cerebro. Los sueños en general tienen que ver con los procesos de memoria. Por la noche el cerebro está trabajando un montón. Entonces, si nos pasan cosas, por la noche hace como una segunda digestión y nos deja todo bastante colocadito. Entonces, por eso también es muy importante que los niños duerman un número de horas razonable, no solo para que estén descansados, sino porque su cabeza va a funcionar mejor, se van a acordar mejor de las cosas. El cerebro trabaja mucho, mucho de noche, aunque nosotros no lo sepamos. Y las pesadillas a veces son intentos de reciclar un material complicado, que a veces la pesadilla no tiene sentido, pero a veces sí tiene algunos elementos de cosas que nos han pasado. Y en todo caso son, pues eso, emociones no digeridas que el cerebro vuelve a ellas como intentando limpiar, intentando desbloquear. Sí, tiene sus mecanismos, ¿no? El cerebro y siempre busca protegernos, aunque a veces el peligro no sea real, ¿no? Eh, Anabel, este libro, lo bueno de tener un mal día y otros que has escrito, son buenos para personas que están queriendo entenderse, haciendo quizás un cambio en su vida, sanando heridas. Eh, este libro le puede ayudar a una persona que quiera avanzar en su proceso personal de crecimiento, No es la que idea de todos ellos, son libros todos de divulgación los cuatro, y este está centrado en las emociones en general, ¿no? En cómo funcionan, porque yo creo que si entendemos cómo funciona nuestro mundo emocional, vamos a tener más posibilidades de saber por dónde trabajar para cambiarlos en caso de que fuera necesario, ¿no? Y bueno, habla de ello desde distintos puntos de vista, con ejemplos como muy, ujú, muy concretos de personas, de qué significa gestionar una situación desde esta forma de regular las emociones o desde esta otra. Y bueno, pues la idea es esa, sobre todo ayudar a que podamos gestionar las emociones mejor, ¿sí? Que, como decíamos antes, en relación con los niños, nosotros a veces me preguntan, ¿no? Si me parecería bien una asignatura de educación emocional
y a mí generalmente se me ponen un poquito los pelos de punta porque me imagino a los niños con un libro más en la mochila, con las partes del cerebro que regulan la emoción, aprendiéndose la teoría bárbaramente, impartida por un profesor que seguramente esté de los nervios, con un nivel de estrés muy alto y con un ejemplo vivo de gestión emocional regular, porque no puede hacerlo de otro modo. Y bueno, con los padres, pues como más o menos puedan ir llevando las cosas. Yo creo que el aprendizaje emocional a ver, podemos aprender en un libro cosas sobre las emociones, pero las emociones las aprendemos en las relaciones. Y el niño va a aprender con nosotros, y el alumno en la escuela va a aprender con nosotros de cómo nosotros estamos. Por eso el entendernos nosotros mejor puede ayudarnos un poquito, ¿no? Luego a veces no llega con eso, porque hay cosas que tenemos atascadas a un nivel que por mucho que las entendamos, no lo podemos solucionar. Y ahí es donde entra en juego la terapia. Yo creo que yo he trabajado con niños algunas etapas, trabajo más con adultos, ¿no? Y algo que los terapeutas infantiles siempre intentan es que los padres trabajen en el proceso terapéutico de sus hijos, ¿no? No vale llevar a un niño, mira, hay algo con él, arréglamelo, ¿no? Porque los padres están ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? Si consiguiéramos que los profesores lo hicieran también, genial, porque también están con ellos un montón de tiempo. Y ese acompañamiento es fundamental. Entonces, si con un niño estamos teniendo dificultades, ir a terapia con él es una opción, pero ir a terapia nosotros es otra. Y se ha visto que a veces los problemas de los niños, cuando los padres trabajan sus temas emocionales, mejoran de una forma abismal, ¿no? Entiendo perfectamente lo que dices. La educación emocional como asignatura no puede ser eso. De hecho, para el canal he entrevistado desde una profesora de secundaria, de primaria, director de centro, que están intentando adaptar la educación emocional, incorporarla en el aula, darla como una asignatura. Y bueno, pues lo que les caracteriza precisamente es gente motivada, con ganas. Por eso son muy pocos los que están impartiendo la asignatura, porque precisamente para poderla impartir no se puede enseñar las emociones como los colores en inglés, ¿no? Se tiene que ser una persona emocionalmente competente y adaptar los contenidos y vivirlos como una experiencia, ¿no? Claro, incorporarlo a la vida como recursos, pero sí entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Salimos de la clase de educación emocional y de repente nos ponemos a hacer una gestión del conflicto sin ninguna competencia emocional, ¿no? Pues claro, el ejemplo no está ahí. Anabel, qué interesante todo lo que hemos hablado. Yo espero que las personas que te hayan escuchado, que hayan disfrutado de esta charla como yo lo he hecho, si creen que necesitan ayuda, se animen a pedirla, porque eso también es una responsabilidad, ¿no? De querer estar bien, ¿no? Es decir, no puedo con esto, voy a pedir ayuda, ¿no? Que se animen también a hablar de sus nudos emocionales, eligiendo la persona adecuada o indicada, que no siempre hay que encontrar a la primera, a veces hay que hacer una búsqueda de con quién me puedo abrir en canal, ¿no? Y sobre todo esa responsabilidad como adultos, ¿no? De estar lo mejor posible, si no es posible estar bien, por lo menos lo mejor posible, porque tenemos personitas a nuestro alrededor que dependen de nosotros, ¿verdad? No, bien no, tenemos que ser aceptablemente imperfectos. Los niños no necesitan padres impecables, necesitan gente normal, ¿no? Y bueno, y podemos tener días malos también y días en los que no hemos estado de lo más atinados. Lo más importante no es hacerlo bien, sino reparar si vemos que no lo hemos hecho bien. Hay muchas personas que quizás no buscan ayuda nunca, pero cuando tienen niños, a lo mejor sí se lo plantean, no por ellos. Sería bueno que lo hicieran por ellos, pero a veces lo hacen por los niños porque entienden que esto es así, ¿no? Que tenemos que estar aceptablemente bien, ¿no? Para criar a los niños, porque criar un niño requiere mucha energía, nos pone muy a prueba en muchas situaciones. Sí, sí, como esa frase de Winnicott, ¿no? Madre suficientemente buena, ¿no? Suficientemente, aceptablemente bien, ¿no? Anabel, por despedirnos de alguna manera, es verdad que antes decir que uno iba al psicólogo, al psiquiatra, era algo que uno no quería contar porque era muy personal y qué iban a pensar de mí. Y ahora, bueno, pues creo que estamos todos más abiertos y lo vemos estupendamente bien, incluso lo contamos
o bueno, pues se comparte la experiencia, ¿no? Hemos pasado de un extremo a otro, de ocultarlo a necesitarlo. Esto también igual es Pues, un, un poquito, ¿no? A claro, veces. es bueno ese efecto llamada. ¿Cómo está la salud mental? ¿Está tan mal como nos dicen que está? Somos seres también resilientes y todos necesitamos hacer terapia, aunque no todo el mundo necesite ir al terapeuta, ¿no? Pero hacer terapia sí que necesitamos. Pero la situación también se ha complicado después de la pandemia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sí, yo creo que estamos mal después de la pandemia, que ya veníamos con nuestras cositas de antes, pero han sido unos años largos, pues muy complicados, ¿no? Entonces sí que está habiendo más problemas y también más demanda, más gente que pide ayuda para esos problemas. Pero los datos duros sí hablan de un empeoramiento, que entiendo que también será una etapa, que luego pues, toda esta resaca gigante que estamos pasando disminuirá. Y yo creo que no es malo que se hable de salud mental, de algún modo teníamos que salir del sitio donde estábamos, que quizás, ¿no? Sí que es cierto que incluso se ha puesto de moda y hay como un cierto exhibicionismo, pero bueno, yo creo que bienvenido sea porque en el otro punto no tenía sentido estar, ¿no? El ocultar los problemas de salud mental o no poder hablar de este tipo de cosas, pues ¿por qué no? ¿No? Si son problemas como los demás y normalizarlo está bien. Ya vendrá un punto medio, espero, ¿no? Pero bueno, somos yo creo que exagerados y como las redes sociales todavía lo exageran todo más, pues cada vez que hacemos algo lo hacemos ahí a lo bestia y luego también con la misma se nos pasa el Sí. tema y así entra, ¿no? Me imagino que llega esta sentada. Sí, es verdad, normalizar un poco las cosas y ya hablar de ello eh, como algo bueno, algo necesario, ¿no? Pero también entendiendo que eh, a veces tenemos los recursos, pero no los sabemos utilizar, ¿no? De alguna manera, hacer consciente a la persona de que es bueno pedir ayuda, pero que a veces también tú tienes la capacidad de salir por tus propios medios, pero que igual no eres consciente de que esos recursos sí los tienes, ¿no? Bueno, es que la ayuda psicoterapéutica consiste básicamente en eso, ¿no? En ayudarte a ver y a sacarle partido a tus propios recursos, porque el terapeuta no puede entrar a hacer una operación quirúrgica que es parte del malestar y ya está, ¿no? Te ayuda y te acompaña en ese proceso de tomar conciencia de esas cosas. A veces tenemos que aprender cosas que no sabíamos, pero muchas veces fíjate, a veces tenemos que dejar de hacer, justamente, ¿no? Porque lo que nos está complicando más la vida es las cosas que hacemos pensando que nos van a ayudar, que resulta que nos están complicando más la existencia, pero como vamos en automático y no pensamos mucho sobre ello, la seguimos haciendo una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Sí, gente que se obsesiona con el bienestar emocional, ¿no? Y entonces se obsesiona con la alimentación, con el ejercicio, ¿no? Y lo llevan todo al extremo, ¿no? Entonces, Anabel, ¿con qué te gustaría despedirte esta entrevista donde hemos hablado hoy de muchos temas, hemos tocado muchos puntos? Pero quizás con que para poder cuidar bien necesitamos cuidarnos bien. Y cuidarnos bien no significa mirarnos el ombligo todo el día, ni cuidar, como dices mucho, la alimentación bien, ¿no? Es tratarnos bien a nosotros mismos, ¿no? Y por eso lo de los padres perfectos no funciona, porque los padres perfectos se someten a un nivel de exigencia, perfectos no son, no hay nadie perfecto en el mundo, ¿no? Pero los que lo intentan y se ponen esa meta se someten a un nivel de exigencia que distorsiona la relación con sus hijos. No es conveniente. Necesitamos cuidarnos bien, tratarnos bien, ver qué necesitamos nosotros, intentar también tener en cuenta lo que necesitamos, que cuando, sobre todo en los primeros años de la crianza, es complicado, ¿no? Pero si no cargamos las baterías y si no hacemos cosas para ayudarnos, va a ser complicado ese trabajo que requiere pues eso, mucha energía, mucha dedicación y mucho de nosotros, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos de nosotros en el camino. Sí, me parece una recomendación fantástica, ¿no? Cargar las baterías igual que cargamos los móviles cada noche, ¿no? Y cuidarnos, el autocuidado como un estilo de vida, ¿no? No como una, una actitud puntual, ¿no? Sino como un estilo de vida, ¿no? El buen trato hacia uno mismo también. Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo, lo más importante.
bueno, por el trabajo que haces y por regalarnos mucha de esa experiencia a través de los libros. Yo soy amante de los libros y además me gusta tenerlos, comprarlos, subrayarlos, me pongo pegatinas. Bueno. Es maravilloso. Y además es que siempre están ahí para ti. En cualquier momento puedes recordar una idea o volver a leer, releer un texto. Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hemos hablado y por esa última recomendación de pues, si quieres cuidar o te está tocando cuidar, no te olvides de que hay que cuidar al cuidador, ¿no? Hay que autocuidarse. Muy bien, gracias, Anabel, y hasta otra. Hasta luego, Leti.